esta segunda presentación de materiales aglomerantes vamos a ver otro de los materiales aglomerantes más comunes usados por el hombre, que es el cemento. Está compuesto principalmente por silicatos y aluminatos de calcio. Es otro material que deriva de y además está compuesto de arcillas en un porcentaje de más del 28%. Del cemento, el aspecto es de un polvo muy fino de color gris. Y este material se lo utiliza siempre combinado con otros materiales, no se lo utiliza puro. Se lo utiliza mezclado con arena, es decir, una mezcla de cemento y arena, que se denomina normalmente mortero. Aquí tenemos una imagen, es un material muy fino, donde vemos, acá se pueden apreciar los granos de arena y el cemento está metido entre cada grano de arena. Aquí vemos cómo se puede utilizar un mortero. Y la otra forma de utilizarlo es mezclado con arena y piedra. En este caso el material se llama hormigón. Aquí tenemos dos imágenes donde se puede apreciar que ya el material tiene piedras en su interior. Y aquí tenemos algún otro detalle donde uno puede ver la distinta composición. El hormigón se utiliza donde no necesita ser trabajado en forma muy fina. En ambos casos, el agua en la mezcla, en primer término, se utiliza para generar la reacción química del cemento y, en segundo lugar, para darle plasticidad a la mezcla, para hacer que esta mezcla pueda ser fácilmente trabajada por los operarios y que logre la forma que se está buscando. Por lo tanto, la reacción del cemento la produce el agua. Veamos cómo es el esquema de esta reacción que tiene el cemento cuando entra en contacto con el agua. Aquí tenemos 3 granos de cemento, un esquema de 3 granos de cemento que están secos, en estado seco, sin haber entrado en contacto con el agua. Una vez el agua ingresa dentro del grano, comienza la reacción y el grano empieza como a abrirse. Aquí está esquematizado por estos ganchitos que se le forman, que son ligaduras que hacen que entre un grano y otro empiecen a entrelazarse y que después no puedan separarse. Con el paso del tiempo, el agua sigue ingresando, acá ya toda esta parte del grano de cemento se ha humedecido y se generan ligaduras entre los distintos granos de cemento. Esto hace que haya mayor resistencia mecánica porque los granos de cemento están más entrelazados entre sí. Y a medida que sigue pasando el tiempo, el agua ingresa cada vez más adentro, sigue aumentando la resistencia mecánica y esto termina cuando el agua llega hasta el centro del grano de cemento, que es cuando se logra la mayor resistencia mecánica, la mayor cantidad de ligaduras entre un grano y otro, o entre un grano y la arena o la piedra que existe entre los granos de cemento. La primera fase de esta reacción se denomina fraguado. Esto ya lo habíamos visto en el primer video de materiales aglomerantes. El fraguado era el paso del estado pastoso del material a sólido. El comienzo del fraguado, en el caso del cemento, debe comenzar después de los 45 minutos de haber tomado contacto con el agua. Aquí tenemos, en este caso es hormigón, en estado pastoso, que está siendo vertido, está siendo volcado al lugar donde va a ser finalmente colocado. La finalización del fraguado antes de las 10 horas de comenzar a fraguar. Es decir que hay un tiempo en el cual el material todavía está fresco en estado pastoso y hay que cuidarlo. El tiempo que tiene que haber antes del fraguado tiene que ser el tiempo suficiente para que se pueda moldear el material. En este caso, este hormigón fue llevado desde donde se le agregó agua hasta donde está siendo volcado y para esto transcurrió un cierto tiempo y bueno, el material tiene que dar esta posibilidad de llevado hasta el lugar donde se lo va a colocar y que pueda ser trabajado fácilmente. Durante el fraguado no debe moverse la mezcla una vez que éste haya comenzado. No tiene que suceder esto que vemos aquí, donde bueno, alguien se ha apresurado a utilizar el material
y ha tenido problemas con su lujoso auto. ¿Qué pasa si se mueve la mezcla durante el fraguado? Durante el fraguado las ligaduras son pocas. Aquí tenemos nuevamente el esquema de los granos de cemento que se han humedecido un poquito hacia adentro y tienen pocas ligaduras. Si se mueve la mezcla, se rompe fácilmente las ligaduras y por lo tanto se pierde resistencia mecánica. Ya estos granos de cemento que se han movido no vuelven a ligarse entre sí y esta mezcla ya ha perdido posibilidad de resistir todo lo que podía resistir. Las temperaturas de fraguado son también muy importantes. Cuanto mayor sea la temperatura, más rápido va a ser el fraguado. La temperatura mínima de fraguado es de 2 grados centígrados. A los 2 grados el proceso de fraguado se detiene y puede demorar todo el tiempo hasta que la temperatura aumente nuevamente por encima de los 2 grados. Y a menos de 0 grados ya el fraguado se va a haber detenido, pero aparece otro problema, que aumenta el agua se congela, su volumen. Esto es un proceso físico del agua que pasa siempre, y cuando el agua se está congelando, aumenta su volumen, el agua que existe entre los granos empuja los granos separándolos entre sí y haciendo que se rompan las ligaduras. Esto en obra normalmente le llaman que la mezcla se ha quemado, que el cemento se quemó, porque el cemento después ya no resiste absolutamente nada y en algunos casos se caen los pedazos de cemento. Veamos la segunda fase de la reacción del cemento con el agua. Hasta acá estábamos hablando del fraguado y vamos a empezar a hablar del endurecimiento, que es el aumento de la resistencia mecánica del material. Aquí tenemos nuevamente los granos de cemento cuando ya han sido humedecidos bastante en su interior y hay una buena cantidad de ligaduras entre ellos. El comienzo del endurecimiento es al terminar el fraguado. La entrada en servicio es otro momento importante del cemento, que es cuando el cemento puede empezar a ser utilizado para lo que se lo tenía previsto. En este caso, recibiendo un gran peso sobre el mismo. En la mayoría de los cementos esto ocurre a los 28 días de haber sido vertido en su lugar. Esta autopista tuvo que esperar 28 días desde su hormigonado hasta que pudo empezar a ser utilizada. La finalización del endurecimiento es muchos años después de que comenzó todo este proceso. Vamos a ver propiedades importantes que debe tener el cemento. La primera de estas propiedades importantes del grano de cemento, o cualidades importantes, es la sutileza, que es la finura del grano de cemento. Cuanto más fino es el grano de cemento, mejor calidad va a tener, por lo tanto, y su proceso industrial de fabricación es más complejo, más refinado, pero vamos a tener un material con muchas propiedades superiores. El fraguado es otra propiedad importante que debe tener el cemento. No debe comenzar antes de los 45 minutos de tomar contacto con el agua y debe terminar antes de las 10 horas, como habíamos visto hace un rato. La resistencia mecánica del cemento debe aumentar o mantenerse en el tiempo, nunca debe disminuir. Si un cemento pierde su resistencia mecánica, realmente se puede estar en problemas muy serios, y esto en algunos tipos de cemento, especialmente los que no son hechos artificialmente, puede ocurrir. Y la última propiedad importante es la constancia de volumen. El volumen de la mezcla de cemento y arena o cemento, arena y piedra no debe aumentar al fraguar o endurecerse, debe mantenerse. Y se admite una ligera retracción, esto es una ligera contracción de medio milímetro por cada metro de material. Esto hace que en el material se produzcan fisuras. Esto siempre ocurre cuando se utiliza cemento y esta característica debe tenerse en cuenta y provocar las fisuras artificialmente. Aquí vemos un operario con una máquina especial que está cortando el cemento, la mezcla que esto debe ser un hormigón, con una sierra especial, con un disco especial diamantado, y está cada más o menos 3 metros, está cortando el material, realizando un corte de poca profundidad. Aquí lo tenemos graficado,
Esto hace que el material se fisure, quede marcado aquí abajo. Estas fisuras artificiales, que se deben realizar siempre, que se hacen normalmente cuando terminó el fraguado, se llaman juntas de retracción o de contracción. Si no se hacen estas juntas, el material se fisura, de todos modos lo va a hacer, y esto ocurre en forma desordenada, como podemos ver en esta calle, donde además de una cuestión estética, que quedan bastante feas estas calles con dibujos tan desordenados, son muy difíciles de mantener y después se terminan rompiendo muchas veces y siendo muy costoso su mantenimiento. Vamos a ver finalmente la comercialización, cómo se vende el cemento. Normalmente se lo vende en bolsas de papel de 3 pliegos, es decir, 3 bolsas una dentro de la otra, y pesan 50 kilos. También el cemento para grandes cantidades se lo vende a granel, esto es cemento suelto, y se lo transporta en estos camiones, en estos acoplados especiales, donde el cemento está suelto sin envasar. Aquí tenemos otro tipo de transporte de cemento a granel, y de esos transportes el cemento se lo bombea a silos, que son verticales, estos depósitos donde normalmente del camión va directamente al silo o a un depósito intermedio, después se llena el silo, y después el cemento es vertido finalmente en los camiones donde va a ser llevado a las obras. Si el cemento debe utilizarse en corto tiempo, debe utilizarse, no puede estar mucho tiempo, muchos meses dentro de los silos, porque de lo contrario se apelmaza. El gran peso que existe para el cemento que está aquí abajo, de todo el cemento que va a tener arriba, hace que se apelmace y que se formen grumos y que después no